Welcome to my channel. La voz de mi nuera cortó el aire. Ella no come con nosotros. Póngala aparte. Soy Soledad. Tengo 68 años y manejo inversiones inmobiliarias. Creen que soy una viuda débil, pero no saben que soy la dueña del local que pisan. Hoy se suponía que iba a ser un día de celebración, o al menos eso dice el calendario. El Día de las Madres siempre fue sagrado en mi casa cuando vivía mi esposo, Ernesto. Él se levantaba temprano, llenaba la casa de nardos frescos, mis flores favoritas, y ponía música de trío en la radio vieja. Pero Ernesto se fue hace 5 años, y con él se fue también el respeto que se le tenía a las canas en esta familia. Ahora solo quedo yo, la abuela Soledad, que para mi nuera Lorena parece ser más un mueble viejo que estorba en la sala que una persona de carne y hueso. Me vestí con cuidado esta mañana. Elegí mi traje sastre color crema, ese que compré en una boutique del centro hace años, pero que sigue teniendo un corte impecable. Me puse el broche de perlas que me regaló mi madre, y me aseguré de peinar mi cabello plateado en un rodete bajo, prolijo, como me gusta. Me miré al espejo y vi a una mujer que ha trabajado duro toda su vida. Mis manos tienen manchas de la edad, sí, pero son las manos que firmaron las escrituras de los primeros terrenos, cuando nadie daba un peso por esa zona de la ciudad. Mi hijo Javier pasó a buscarme en su camioneta nueva, esa camioneta que sé que está pagando a plazos eternos, porque su despacho de arquitectura no va tan bien como él presume. Al subir, el olor a perfume barato de Lorena me golpeó la nariz. Ella iba en el asiento del copiloto, tecleando furiosamente en su celular, sin siquiera girar la cabeza para darme los buenos días. Mis nietos, 2 adolescentes que parecen vivir en un mundo virtual, apenas murmuraron un «Hola, vuela». Antes de volver a sus pantallas, «Vamos a ir a El Rincón del Asador», dijo Javier, mirándome por el espejo retrovisor, con esa mirada de culpa que ha tenido desde niño cuando rompía un plato. «¿Es el lugar de moda, mamá? Dicen que es muy exclusivo». Sonreí apenas. Claro que sabía qué lugar era. Conozco cada metro cuadrado comercial de esta ciudad porque, aunque mi familia cree que vivo de la pensión del Seguro Social y de tejer chambritas, la realidad es muy distinta. Cuando Ernesto murió, todos pensaron que vendería todo. Pero no. Me dediqué a administrar, a comprar, a invertir en silencio. Mi nombre está en las escrituras de media zona comercial, pero uso una sociedad anónima para que nadie me moleste pidiendo préstamos o favores. Inversiones El Roble, así se llama. Mi imperio silencioso. El viaje fue incómodo. Lorena se quejaba del tráfico, del calor, de que la tintorería le había arruinado una blusa. Javier asentía a todo, sumiso. Me dolió ver a mi hijo así. Yo lo crié para hacer un hombre fuerte, con carácter. Pero parece que el amor o la comodidad lo han vuelto blando. Él sabe que a Lorena no le caigo bien. Según ella, soy anticuada y mis opiniones sobre la crianza de los niños son tóxicas. La palabra de moda para todo lo que no les gusta. Llegamos al restaurante. Era un sitio elegante, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera rústica pero barnizada. Había un murmullo constante de conversaciones y el tintineo de cubiertos caros. El olor a carne a la brasa y romero inundaba el lugar. Era un buen local. Yo misma había aprobado la renovación del contrato de arrendamiento hace 2 meses. Aunque el dueño del restaurante, un tal señor Moretti, trata siempre con mis abogados y nunca ha visto mi cara, había mucha gente esperando. Pero Javier tenía reservación. Nos acercamos al podio de la entrada. El capitán de meseros, un joven alto y bien peinado, nos sonrió. «Bienvenidos, familia Torres. Mesa para 5, ¿verdad?». Fue en ese preciso instante, mientras el muchacho tomaba los menús, que Lorena se detuvo en seco. Se giró hacia Javier y le susurró algo al oído, pero con ese volumen que se usa cuando quieres que te escuchen, pero finges discreción. «Javier, no. Hoy quiero un día tranquilo. Tu madre se pone a criticar cómo comen los niños y me estresa. Es mi día también». Javier se puso pálido. Me miró, luego miró a su esposa. «Lorena, por favor, es mi mamá», balbuceó él. «Es mi día». «Sí, sé yo», clavándole los ojos. «Además, la mesa que nos dieron es una cabina redonda. Vamos a estar muy apretados. No quiero estar chocando codos». El capitán de meseros esperaba con la sonrisa congelada en el rostro, sosteniendo las cartas.
La gente en la fila de espera comenzaba a mirar. Sentía un calor subirme por el cuello. No era vergüenza por mí, era vergüenza por ellos. Entonces, Lorena se dirigió al mesero con esa voz chillona y autoritaria que usa con las empleadas domésticas. «Joven, hubo un cambio». Ella me señaló con un dedo de uña acrílica larguísima. «No come con nosotros en la mesa principal. Tráigale una mesa aparte, una pequeña». El mundo pareció detenerse por un segundo. El capitán de meseros parpadeó confundido. «Perdón, señora. Una mesa separada. Pero es el Día de las Madres. Hablo en chino», interrumpió Lorena alzando la voz. «Queremos privacidad familiar. Póngala en otra mesa. Y que no esté pegada a la nuestra. Por favor. 30 personas». Conté al menos 30 cabezas que se giraron en el vestíbulo. Sentí sus miradas clavándose en mi espalda como alfileres. Había lástima en algunos ojos, incredulidad en otros y pura curiosidad morbosa en la mayoría. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que golpeara la mesa, que me tomara del brazo y nos fuéramos de allí. Pero Javier bajó la cabeza, se ajustó la corbata y miró al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Haz lo que dice mi esposa, por favor», murmuró. El silencio que siguió a esa frase fue más doloroso que cualquier grito. Mi propio hijo, el niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le pagué la universidad vendiendo empanadas y cosiendo ajeno cuando Ernesto tuvo la mala racha en el negocio. Ese hombre ahora agachaba la cabeza ante un capricho cruel. El mesero, visiblemente apenado, me miró. «Señora, yo lo siento mucho. Tenemos una mesa pequeña, cerca de la zona de servicio, en la esquina. Es lo único disponible por la fecha». «Está bien», dije. Mi voz salió firme, sorprendentemente tranquila. No les iba a dar el gusto de verme llorar. No ahí, no delante de esa gente. «Lléveme a esa mesa, joven». Caminé con la espalda recta. Pasé junto a la mesa que les asignaron a ellos, una cabina amplia y cómoda en el centro del salón. Bajo un candelabro precioso, Lorena se sentó triunfante, acomodando su bolso de marca en el asiento vacío a su lado, como si el bolso mereciera más lugar que yo. Mis nietos ya estaban con los celulares, ajenos a la atrocidad que acababa de ocurrir. El mesero me guió hasta el fondo, cerca de las puertas batientes de la cocina. El lugar era ruidoso. Cada vez que los meseros entraban o salían, una ráfaga de aire caliente y olor a grasa me golpeaba, mezclada con los gritos de los cocineros. La mesa era minúscula, de esas que usan para poner las hieleras o para cuando alguien viene solo a tomar un café rápido. «Le traigo la carta enseguida». «Señora», dijo el muchacho, casi susurrando con las orejas rojas de vergüenza ajena. «No te preocupes, hijo», le contesté, acomodando mi servilleta sobre el regazo. «Tráeme una copa de vino tinto, el mejor que tengas, y el especial del chef. No necesito ver el menú». Me quedé sola. Desde mi esquina podía ver a lo lejos la mesa de mi familia. Veía cómo Lorena reía, echando la cabeza hacia atrás, brindando con una mimosa. Javier comía con la mirada perdida. ¿Estaría pensando en mí? ¿O simplemente estaba aliviado de no tener que lidiar con la discusión? Una lágrima traicionera rodó por mi mejilla y cayó sobre el mantel blanco. La sequé rápido con el dedo. «No llores, Soledad», me dije. «El llanto es para los que no tienen opciones, y tú tienes muchas». Mientras esperaba mi comida, empecé a hacer lo que siempre hago: observar. Dejé de ser la madre rechazada y me convertí en la empresaria. Miré el suelo, los tablones de madera estaban desgastados y sucios. Miré el techo. Había una mancha de humedad justo encima de la mesa donde comía una familia numerosa, señal de que la filtración del segundo piso no se había arreglado, como reportó el administrador del edificio. Escuché a los meseros que pasaban a mi lado. La máquina de hielo del bar se rompió otra vez. «Y el gerente dice que el dueño no quiere soltar plata para la nueva», se quejó uno. «¿Y los baños del fondo están atascados? Hay que llamar al plomero urgente antes de que el olor llegue al salón», respondió otro. «Interesante, muy interesante. Este local, el Rincón del Asador, paga una renta considerable. En el contrato que firmé, o mejor dicho, que firmó mi representante legal bajo mis instrucciones estrictas, se estipula claramente que el mantenimiento de las instalaciones internas corre por cuenta del inquilino, pero las mejoras estructurales son mías. Sin embargo, si el inquilino descuida la imagen del lugar, afectando la plusvalía del edificio,
Tengo cláusulas de rescisión inmediata. Tomé un sorbo del vino que me trajeron. Era un cabernet excelente. Con cuerpo, cerré los ojos y dejé que el sabor me limpiara la amargura de la boca. Durante años he dejado que me subestimen. He dejado que Lorena piense que soy una viejita anticuada que vive de recuerdos. He dejado que Javier crea que su éxito se debe solo a su talento, sin saber que fui yo quien recomendó su despacho a los desarrolladores inmobiliarios más grandes de la región, pidiendo anonimato total. He movido los hilos de sus vidas para que no les faltara nada, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve de joven. Y así me pagan, con una mesa en la esquina, junto a la basura y los platos sucios. Miré de nuevo hacia su mesa. Lorena estaba tomándose una selfie, haciendo esa boca de pato ridícula, con Javier al fondo forzando una sonrisa. Seguramente la subiría a sus redes sociales con el título Día de las Madres perfecto en familia. La hipocresía me revolvió el estómago más que el olor a fritura de la cocina, pero algo cambió dentro de mí en ese momento. La tristeza profunda, esa que oprime el pecho, empezó a transformarse. Se enfrió, se endureció, se convirtió en algo sólido y pesado como un lingote de oro. Recordé cuando Ernesto y yo compramos nuestro primer local. Era una ruina. Trabajamos día y noche pintando, arreglando, cargando sacos de cemento. Yo tenía las manos llenas de callos y la espalda molida, pero nunca me quejé. Aprendía a negociar con proveedores duros. Aprendía a leer la letra pequeña de los contratos. Aprendí que en los negocios, como en la vida, el que muestra miedo pierde. Hoy me habían mostrado que para ellos no valgo nada como madre. Está bien. Si no me quieren como madre, me tendrán que respetar como dueña. El mesero regresó con mi plato, un corte de carne jugoso, con puré de papa trufado. Se veía delicioso, señora, dijo el chico dudando un poco. Sé que no es asunto mío, pero lo que le hicieron no tiene nombre. Si quiere, puedo pedirle al gerente que le busque otro lugar, tal vez en la barra. Es más animado. Lo miré a los ojos. Tenía unos ojos bondadosos, color miel. Me recordaba a Javier cuando era joven, antes de que la ambición y la debilidad lo cambiaran. No te preocupes, hijo. Estoy bien aquí. De hecho, saqué mi celular del bolso. Un modelo de última generación que suelo mantener guardado para no asustar a Lorena con mi tecnología. La tarjeta de cartulina gruesa, color marfil, con letras doradas en relieve que dicen Soledad M., Presidenta, Grupo Inmobiliario El Roble. Le di la vuelta a la tarjeta y escribí con mi pluma fuente un mensaje breve. Mis manos no temblaron. Mi caligrafía fue firme y elegante. Joven, tráigame mi otro vino, por favor, le dije al mesero, entregándole la tarjeta boca abajo para que no la leyera aún. Y asegúrese de que el señor Ramírez reciba esto personalmente. Dígale que la señora de la mesa del rincón necesita hablar sobre la renovación del contrato y sobre la conducta de sus clientes. El chico tomó la tarjeta con curiosidad, pero asintió con respeto. Comí mi carne con calma. Saboreando cada bocado, veía a mi nuera gesticular, probablemente criticando la comida o el servicio. No sabía que cada minuto que pasaba, la cuerda se iba tensando más. Pensaron que me habían castigado poniéndome en la oscuridad. No se dieron cuenta de que en la oscuridad es donde mejor se planean las estrategias. Comí sola, sí, pero nunca estuve más acompañada. Estaba acompañada por mi dignidad, por mi historia y sobre todo por el poder absoluto que estaba a punto de dejar caer sobre esa mesa. Limpié mis labios con la servilleta de tela, me acomodé el broche de perlas y esperé. El show estaba por comenzar. Desde mi rincón, el panorama era distinto. La gente suele pensar que los mejores asientos son los que están junto a las ventanas o bajo los candelabros de cristal. Pero se equivocan, los mejores asientos son aquellos desde donde puedes ver a todos sin ser visto. Aquí, entre el vaivén de la puerta de la cocina y el olor a detergente industrial mezclado con ajo, tenía una vista panorámica de la decadencia de mi propia familia y, curiosamente, de mi propio negocio. Mientras saboreaba el vino, que estaba a la temperatura perfecta, un pequeño acierto en medio del desastre, saqué mi celular. Lorena siempre se burla de que uso lentes de abuelita para leer la pantalla, pero esos lentes me permiten ver lo que ella, con toda su juventud y soberbia, ignora. Desbloqueé el teléfono con mi huella digital
y abrí la aplicación de gestión de archivos en la nube. Nada de Facebook ni recetas de cocina. Entré directamente a la carpeta Propiedades Comerciales Zona Norte. Ahí estaba el contrato de arrendamiento de El Rincón del Asador. Lo abrí y el documento PDF se desplegó ante mis ojos y se amplió con los dedos. Recordaba las cláusulas generales. Por supuesto, yo las había redactado con mi equipo legal, pero necesitaba verificar los detalles específicos, las letras chiquitas, que son las que realmente importan cuando uno quiere apretar las tuercas. Leí con atención. Cláusula 14. B. Mantenimiento de la imagen y estándares de servicio. Decía claramente que el arrendatario estaba obligado a mantener un ambiente de respeto y de orden que no afectara la reputación del inmueble. Sonreí para mis adentros. Permitir que una clienta discrimine a otra en base a la edad, segregándola a una zona de servicio, técnicamente podría considerarse una violación a los estándares de hospitalidad que exijo en mis propiedades. Pero había algo más interesante en la cláusula 21, renovación y ajustes. El contrato vencía el mes próximo. Estábamos en el periodo de gracia de 30 días para negociar la renovación o la rescisión sin penalización. Vaya, murmuré, pasando el dedo por la pantalla. Señor Moretti, señor Ramírez, están ustedes caminando sobre hielo delgado y ni siquiera traen patines. Levanté la vista del celular y observé el restaurante con ojos de auditora. Ya no veía solo un lugar bonito. Veía las grietas en la gestión, veía al gerente, el señor Ramírez, discutiendo acaloradamente con un proveedor en una esquina, secándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Se le notaba el miedo en la cara. Probablemente las ventas no habían sido las esperadas este trimestre, y sabía que Inversiones El Roble no perdonaba retrasos en la renta. Si él supiera que la dueña de su destino está sentada a 10 metros, comiendo sola y siendo ignorada por sus meseros, probablemente le daría un infarto ahí mismo. Esta información era mi munición. Durante años dejé que Javier manejara sus propios asuntos, interviniendo solo desde las sombras para abrirle puertas que él creía haber abierto a patadas. Dejé que Lorena pensara que mi dinero se había esfumado en medicinas y malos negocios tras la muerte de Ernesto. ¿Por qué lo hice? Por amor, o tal vez por una esperanza tonta. Quería que me quisieran por ser Soledad, la madre y abuela, no Soledad, la chequera andante. Qué equivocada estaba. Miré mi mano sobre el mantel. Estas manos habían lavado pisos ajenos cuando era joven. Habían cargado cajas de mercancía en el mercado de abastos antes de que Ernesto y yo pudiéramos comprar el primer localito. Estas manos sabían lo que era el frío de la madrugada y el calor del mediodía trabajando bajo el sol. Recordé una tarde, hace unos 15 años. Ernesto ya estaba enfermo, pero su mente seguía brillante como un diamante. Estábamos sentados en el porche de la casa, viendo caer la lluvia. «Sol», me dijo, tomándome la mano, «tú eres más fuerte que yo. Cuando yo falte, no dejes que los buitres te coman, ni los de afuera, ni los de adentro. No digas eso, viejo». Le contesté con un nudo en la garganta. «Te lo digo porque te conozco. Tienes el corazón de pollo, pero la cabeza de un general. Usa la cabeza. Soledad, el corazón guárdalo para quien se lo gane». Se me humedecieron los ojos al recordarlo. Había desobedecido a Ernesto, había dejado el corazón expuesto y la cabeza guardada en el cajón de la mesa de noche. Había permitido que Lorena me pisoteara en cada reunión familiar, criticando mi ropa, mi comida, mi forma de hablar. «Ay, Soledad, usted siempre tan anticuada. Ay, suegra, mejor no opine de cosas modernas». Y yo, callada para no causar problemas, callada para que Javier no tuviera que elegir entre su esposa y su madre. Pero hoy, al ver a Javier comer en silencio, sin siquiera atreverse a mirar hacia mi rincón, entendí que él ya había elegido, y no me había elegido a mí. La tristeza que sentía hace unos minutos se había evaporado por completo. Ahora, lo que sentía era una claridad mental absoluta. Era como si me hubiera quitado una venda de los ojos que llevaba puesta desde hace 5 años. Observé de nuevo la mesa principal. Lorena estaba devolviendo un plato. Vi sus gestos exagerados, manoteando frente a una mesera jovencita que parecía a punto de llorar. «Esto está frío», pude leer en sus labios. «Llévatelo y que me traigan otro. Es el colmo». La mesera retiró el plato con manos temblorosas.
Javier ni se inmutó. Seguía mirando su celular. Mis nietos, absortos en sus mundos. Esa mujer, mi nuera, se sentía poderosa porque podía gritarle a una empleada que gana el salario mínimo. Se sentía importante porque llevaba una bolsa de diseñador que probablemente compró a crédito y estaba sentada en la mejor mesa. ¿Qué concepto tan pequeño y frágil del poder tenía? El verdadero poder no hace ruido. El verdadero poder no necesita gritar ni humillar a los meseros. El verdadero poder es estar sentada en la mesa más fea del restaurante comiendo sola y saber que con una sola llamada telefónica podrías comprar el edificio entero, despedir a todo el personal y convertir el restaurante en un estacionamiento si se te diera la gana. Ese contraste entre lo que ellos creían que yo era y lo que realmente soy me provocó una extraña satisfacción. Era como tener un as bajo la manga en una partida de póker donde todos los demás están haciendo trampa. Tomé otro sorbo de vino. Necesitaba afinar el plan. No bastaba con revelar mi identidad, y ya, eso sería vulgar. Un berrinche de rica. No. Yo necesitaba dar una lección de humildad para Lorena, una lección de hombría para Javier, y una lección de servicio al cliente para el señor Ramírez. Llamé al mesero con un gesto discreto de la mano. El muchacho, el mismo de los ojos amables, acudió enseguida. Noté que había estado pendiente de mí, a diferencia de sus compañeros que solo atendían las mesas grandes esperando propinas jugosas. Dígame, señora Soledad, ¿todo bien con la carne? Exquisita. Hijo, gracias. ¿Cómo te llamas? Miguel, señora, para servirle. Miguel, dime una cosa, y quiero que seas sincero conmigo. No te va a pasar nada, te lo prometo. ¿Cómo los trata el gerente? El señor Ramírez. Miguel titubeó. Miró hacia los lados nervioso. Pues es un trabajo, señora. Hay días buenos y malos. No me mientas, Miguel. Tengo nietos de tu edad. Sé cuando un muchacho está aguantando cosas que no debe. Vi cómo le habló a la cajera hace rato. Miguel suspiró, bajando los hombros como si soltara una carga pesada. La verdad, señora, es difícil. Nos descuenta las propinas si se rompe algo, aunque sea un accidente. Nos hace doblar turnos sin pago extra. Y siempre dice que si no nos gusta, que nos vayamos, que hay 100 esperando afuera. El dueño del edificio supuestamente exige mucho. Eso dice él, pero nosotros nunca vemos mejoras. Apreté los labios. Así que Ramírez usaba mi nombre, o el de mi empresa, para justificar su tiranía. El dueño exige mucho. Mentira. Yo jamás he exigido que exploten a nadie. Ya veo, dije con suavidad. Gracias por contarme, Miguel. Eso es muy instructivo. Saqué de mi bolsa una pequeña libreta de notas y una pluma. Escribí, revisar nómina y condiciones laborales del personal de servicio en contrato de renovación. Auditoría sorpresa, lunes. 8:08 a.m. Arranqué la hoja y la guardé en mi bolsillo. Esa era para mí. Luego miré a Miguel fijamente. Miguel, ¿confías en mí? El chico parpadeó. Sorprendido por la pregunta, me miró a los ojos, esos ojos viejos y cansados, pero que ahora brillaban con una chispa de travesura peligrosa. Sí, señora, no sé por qué, pero sí. Me recuerda a mi abuela. Bien, vamos a jugar un juego tú y yo, un juego de justicia. Le hice una seña para que se acercara más. Él se inclinó, mi familia allá enfrente. Señalé discretamente con la cabeza. Va a pedir la cuenta en cualquier momento. Lorena, la mujer que grita, seguramente va a querer dividir la cuenta o hacer algún show con la tarjeta de crédito de mi hijo. Quiero que tú atiendas esa mesa al final. Pero, señora, esa no es mi zona. No importa, hazle el favor a tu compañero. Dile que la viejita del rincón te pidió que tú llevaras la cuenta. Y cuando la lleves, quiero que entregues esto. Saqué de mi cartera otra tarjeta, pero esta no era la de presentación que le había dado antes para el gerente. Esta era una tarjeta de débito negra, mate, sin límite, de esas que solo te dan los bancos cuando tienes inversiones de 7 cifras. La Black Card corporativa de Inversiones El Roble quiere pagar la cuenta de ellos, preguntó Miguel confundido. Oh no, hijo, Dios me libre. Solté una risita seca. No voy a pagar su comida. Voy a pagar el restaurante. Miguel me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo dice? Escúchame bien.
El señor Ramírez tiene mi tarjeta de presentación en su oficina, ¿verdad? La que te di hace rato. Sí, la dejó sobre su escritorio, pero creo que no la ha leído bien porque estaba gritando por teléfono. Perfecto, quiero que vayas a la oficina ahora mismo. Interrumpe su llamada. Dile que la señora Soledad M., la dueña de Inversiones El Roble, está aquí, comiendo en la mesa de las escobas y que quiere pagar la cuenta de toda la sala, de todas las mesas, excepto una. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. De todas las mesas, menos la de su hijo. Exacto. Quiero invitarle la comida a todas esas madres que están ahí celebrando. A la señora de allá que tiene al bebé llorando. A la abuela que está en silla de ruedas en la entrada. A todas, menos a la mesa 5. A ellos les cobras hasta el último centavo, incluyendo el servicio completo. Miguel empezó a sonreír. Una sonrisa lenta que se transformó en una expresión de complicidad absoluta. Entendió. Entendió que esto no era caridad, era una declaración de guerra. Y una cosa más. Miguel, agregué, bajando la voz hasta un susurro conspiratorio. Dile a Ramírez que salga. Quiero que él personalmente vaya a la mesa de mi hijo a explicar por qué hoy la casa invita a todo el mundo, menos a ellos, y quiero ver su cara cuando se dé cuenta de quién soy yo. ¿Entendido, señora Soledad? Miguel se irguió, pareciendo 2 centímetros más alto. Lo hago ahora. Espera que pidan el postre. Deja que se confíen. Deja que Lorena crea que ha ganado el día. Y entonces, ¿dejas caer el martillo? Miguel asintió y se retiró hacia la cocina, caminando con un propósito renovado. Me recosté en la silla dura e incómoda. Miré mi copa de vino, girando el líquido rojo contra la luz. A lo lejos vi que Javier se levantaba para ir al baño. Pasó cerca de mi zona, pero miró hacia el otro lado, evitando deliberadamente cruzar su mirada con la mía. Su cobardía me dolía, sí, pero ya no me paralizaba. Si él quería ser un extraño, lo trataría como a un extraño. Y en mi mundo de negocios, a los extraños que no respetan los contratos ni las jerarquías, se les enseña a respetar o se les rescinde. Sentí una calma fría invadirme. Ya no era la viuda triste, era la matriarca, era la jefa, y estaba a punto de convertir este almuerzo del Día de las Madres en una leyenda que se contaría en este restaurante por años. Mi celular vibró. Era un mensaje automático del banco, confirmando mi saldo disponible, suficiente para comprar este lugar 10 veces. Disfruta tu mimosa. Lorena, pensé, clavando mis ojos en su nuca, porque va a ser lo último dulce que vas a probar en mucho tiempo. Todo estaba listo. Las piezas estaban en el tablero. Solo faltaba que el rey, o en este caso, el gerente, se diera cuenta de que la reina ya había hecho jaque mate desde la esquina más oscura del salón. Vi a Miguel desaparecer tras la puerta de madera oscura de la gerencia. Caminaba con la espalda recta, llevando en su mano mi tarjeta negra como si portara un decreto real. En ese momento, el ruido del restaurante pareció desvanecerse para mí. El tintineo de los cubiertos, las risas de las mesas vecinas, el llanto de un bebé a lo lejos. Todo se convirtió en un zumbido de fondo. Me quedé sola con el latido de mi propio corazón, que no galopaba por miedo, sino por esa adrenalina fría y calculada que sentía antes de cerrar un trato millonario. Pedí un café express para acompañar la espera. Necesitaba el sabor amargo y fuerte para mantenerme alerta. Desde mi rincón, que Lorena había destinado para mi humillación, tenía el control absoluto del escenario. Era irónico. Ella pensó que al enviarme a la mesa de servicio me estaba ocultando, borrándome de la foto familiar perfecta. No se dio cuenta de que me había colocado en la torre de vigilancia. Desde aquí, veía las bandejas salir con retraso. Veía a los ayudantes de cocina secarse el sudor con las mangas del uniforme. Y veía, sobre todo, la farsa que era la mesa número 5. Javier apenas tocaba su comida. Lo conozco bien. Cuando está nervioso, corta la carne en pedazos minúsculos y los mueve de un lado a otro del plato sin llevárselos a la boca. Estaba sufriendo, sí, pero su sufrimiento era silencioso, cobarde. No tenía el valor para levantarse, venir a buscarme y sentarme en su mesa, aunque fuera apretados. Prefería la paz de no contradecir a su esposa, antes que la dignidad de honrar a su madre. Ese dolor ya no me hacía llorar. Ahora me servía de combustible. Lorena, por el contrario, estaba en su apogeo.
La llamaba a una mesera con ese gesto despectivo de la mano, chasqueando los dedos sin mirarla a la cara. Niña, pude leer en sus labios pintados de rojo intenso, más hielo, y dile al gerente que la música está muy alta, pobre ilusa. Se sentía la reina del baile sin saber que la orquesta estaba a punto de dejar de tocar para ella. El tiempo parecía estirarse. 5 minutos, 10 minutos. La puerta de la oficina del gerente seguía cerrada. Empecé a tamborilear mis dedos sobre la mesa de fórmica barata. ¿Estaría Ramírez llamando al banco para verificar la tarjeta? Es probable. Una tarjeta sin límite a nombre de una sociedad anónima, en manos de una anciana vestida con un traje sastre, pasado de moda, puede levantar sospechas. Deja que llame, pensé con una sonrisa torcida, que le confirmen que la señora del rincón tiene suficiente capital para comprar su lealtad y su miedo. De repente, la dinámica en el comedor cambió sutilmente. Los meseros, que antes pasaban corriendo, empezaron a disminuir el paso cerca de la oficina. El rumor se había esparcido. En las cocinas y los pasillos de servicio, las noticias vuelan más rápido que la luz. Miguel debió haber dicho algo al salir. O quizás, la cara del gerente al ver mi nombre en el sistema fue suficiente para alertar al personal. Sentí varias miradas curiosas de los empleados clavándose en mí. Ya no me miraban con lástima por ser la abuelita abandonada. Ahora me miraban con esa mezcla de curiosidad y temor reverencial que se le tiene a quien guarda un secreto peligroso. Entonces la puerta de la gerencia se abrió de golpe. El señor Ramírez salió como si lo hubieran empujado. Era un hombre bajo, calvo, y con un traje que le quedaba un poco apretado en la cintura. Generalmente caminaba por el salón con el pecho inflado, saludando solo a las mesas que pedían botellas caras, pero ahora parecía que se le había olvidado cómo caminar. Estaba pálido, con esa palidez enfermiza de quien acaba de darse cuenta de que cometió un error fatal. En una mano traía mi tarjeta de presentación color marfil. En la otra sostenía mi tarjeta negra con las 2 manos, como si fuera una reliquia sagrada que temiera dejar caer. Sus ojos barrieron el restaurante con desesperación, ignorando a los clientes que levantaban la mano para pedir la cuenta, ignorando incluso a Lorena que le hacía señas desde su mesa central. Sus ojos buscaban el rincón, buscaban la mesa de las escobas, buscaban a la dueña. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi cómo se le desencajaba la mandíbula. Tragó saliva tan fuerte que casi pude escucharlo desde 10 metros de distancia. Se ajustó la corbata con manos temblorosas y emprendió la marcha hacia mí. No caminaba, peregrinaba. Miguel venía unos pasos detrás de él, con el rostro serio, pero sus ojos brillaban con una picardía deliciosa. Me guiñó un ojo discretamente antes de desviarse hacia la cocina. Buen muchacho. Ramírez llegó a mi mesa y casi se dobló por la mitad en una reverencia torpe. Señora Soledad, doña Soledad, balbuceó con la voz quebrada por los nervios. Dios mío, no tenía idea. Es decir, el personal no me informó. Yo, qué vergüenza tan grande. Me mantuve sentada, inmóvil. Tomé un sorbo lento de mi café, dejándolo enfriar. Siéntese, Ramírez, ordené en voz baja. No fue una invitación, fue una instrucción. El hombre miró la silla de plástico frente a mí como si fuera una silla eléctrica, pero se sentó al borde, listo para salir corriendo. Señora, por favor, permítame trasladarla inmediatamente. Empezó a decir secándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Tenemos el salón privado disponible o la mesa del ventanal. Desalojaré a quien sea. Esto es inaceptable. Una mujer de su posición. Aquí, junto a la puerta de servicio, levanté una mano para callarlo. Ahora es el teatro, Ramírez. Llevo aquí 1 hora. He visto pasar 30 platos de carne, de los cuales 3 fueron devueltos. He visto a 2 meseros resbalar cerca de la barra porque nadie ha secado el piso. He olido el desagüe del baño de caballeros desde aquí. Y he visto cómo usted trata a su personal. Ramírez se puso aún más pálido. Si eso era posible, señora, tuvimos problemas con el plomero y el personal hoy está. El contrato de arrendamiento, lo interrumpí, con voz suave, pero firme. Cláusula 14. Inciso 5. El arrendatario se compromete a mantener los estándares de higiene y servicio de primera categoría. ¿Le suena? Porque a mis abogados les va a sonar muy interesante cuando les cuente que estoy comiendo al lado de un bote de basura, porque su personal permitió que me segregaran,
Yo no sabía, dijo él en un susurro desesperado. Fue la señora de la mesa 5. Ella insistió. Dijo que usted, sé lo que dijo, y usted, como gerente, debió tener el criterio para no permitir discriminación en mi edificio. Pero dejemos eso para la reunión del lunes por la mañana, donde decidiremos si usted sigue teniendo trabajo o no. Ramírez parecía a punto de llorar. Se aflojó el nudo de la corbata. Sabía que estaba acorralado. Inversiones. El Roble no era solo el nombre en su cheque de renta, era la entidad que podía rescindir su contrato y dejarlo en la calle con una deuda millonaria por incumplimiento. Lo que usted diga, señora Soledad. Lo que usted ordene. Haré lo que sea para enmendar esto. Sonreí. Esa era la frase que estaba esperando. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en la mesa pequeña. Muy bien, Ramírez, vamos a hacer un trato. Usted quiere conservar su contrato, y yo quiero celebrar el Día de las Madres como se debe. Sí, sí, claro. ¿Qué desea? ¿La mejor botella de vino? ¿Caviar? No. Quiero que use esta tarjeta. Señalé el plástico negro que él aún sostenía con reverencia y pague la cuenta de todas las mesas ocupadas en este momento en el restaurante. Ramírez parpadeó confundido. De todas. Hay como 40 mesas, señora. Esos son miles de pesos. ¿Le parece que me preocupa el dinero? Arqueé una ceja. No, no. Por supuesto que no. Entonces invito a todos. Escuche con atención. Bajé la voz obligándolo a inclinarse más hacia mí. Va a pasar por cada mesa. Va a decirles que Inversiones El Roble, la propietaria del edificio, les regala su consumo por el Día de las Madres. Que pidan postre, que pidan otra ronda. Quiero que la gente aplauda. Quiero que se sientan felices. Entendido, señora. Es un gesto muy generoso, pero hay una excepción. Mi voz se endureció, volviéndose fría como el acero. La mesa 5, la mesa de la cabina central. Ramírez miró hacia donde estaban Javier y Lorena. Lorena estaba ahora retocándose el maquillaje, mirándose en la cámara de su celular. ¿La mesa de su familia?, preguntó atónito. Exacto. A esa mesa no le va a invitar ni el agua. Quiero que les cobre todo, el servicio, el cubierto, las bebidas, hasta el aire que respiran si pudiera ponerle precio. Y cuando terminen, ni pidan la cuenta, quiero que usted personalmente vaya y les explique que la casa invitó a todo el mundo, excepto a ellos. Ramírez me miró con los ojos desorbitados. Empezaba a entender el juego, empezaba a ver que la anciana del rincón no era una víctima, sino una verdugo con una guillotina de terciopelo. ¿Y se preguntan por qué?, susurró. Dígales que la promoción es para las madres que comen con sus hijos y que la dueña del edificio tiene políticas muy estrictas sobre la ingratitud. El gerente asintió lentamente. Había miedo en sus ojos, sí, pero también vi una chispa de admiración. Nadie respeta más el poder que aquellos que abusan de él cuando lo tienen. Ah, y una cosa más, Ramírez, agregué mientras él se levantaba. Antes de ir a dar la noticia a las mesas, tráigame otra copa de ese Cabernet. Y dígale a Miguel que venga. Él será mi enlace para el resto de la tarde. Usted manténgase alejado hasta que sea la hora del cobro. Como ordene, señora M. Ramírez se alejó casi corriendo hacia la caja registradora. Lo vi teclear frenéticamente, dando instrucciones a los cajeros que lo miraban con la boca abierta. Luego vi cómo el ambiente del restaurante comenzaba a transformarse. El gerente empezó su recorrido por las mesas del fondo. Vi cómo se acercaba a una familia numerosa. Les hablaba suavemente y señalaba hacia el techo, una mentira piadosa, como si la bendición viniera del cielo o de la estructura misma. Vi las caras de sorpresa de los comensales, vi las sonrisas. Una señora mayor se llevó las manos al pecho, un hombre levantó su copa mirando hacia la nada. Agradecido, la ola de alegría se fue acercando al centro del salón. El murmullo creció. Es gratis. Escuché decir a alguien. La dueña invita. Decían otros. Los meseros empezaron a servir postres y champaña, con una energía renovada, sabiendo que las propinas de una cuenta pagada suelen ser generosas, y en medio de esa marea de felicidad creciente, la mesa 5 permanecía como una isla de quietud. Javier y Lorena miraban a su alrededor desconcertados. Veían a los meseros llevar botellas a las mesas vecinas. Veían a la gente reír y celebrar. Vi a Lorena detener a un mesero que pasaba con una charola de postres. «Oye, ¿qué está pasando?»,
Le preguntó, con ese tono exigente que me crispaba los nervios. ¿Por qué a ellos les traen eso? Nosotros no pedimos postre todavía, pero sí están regalando. El mesero, que ya había sido instruido por Ramírez o por la red de chismes de la cocina, se detuvo. La miró con una cortesía gélida. Es una atención de la administración para ciertas mesas. Señora, en un momento su mesero les toma la orden. Y siguió de largo. Lorena se giró hacia Javier, indignada. ¿Viste eso? ¡Qué pésimo servicio! A los de al lado les trajeron pastel y a nosotros nos ignoran. Javier, dile algo. Es el colmo. Javier, incómodo. Miró hacia los lados. Lorena, baja la voz. Seguro es algún cumpleaños o algo así. ¿Qué cumpleaños ni qué nada? ¿Es todo el restaurante? Mira allá. Lorena señaló hacia el otro extremo del salón, y al hacerlo su dedo trazó una línea que inevitablemente pasó por mi rincón. Por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos a la distancia. Yo alcé mi copa de vino recién servida y le sostuve la mirada. No sonreí, no hice gestos, solo la miré con la calma absoluta de quien tiene el dedo en el detonador. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Por qué la vieja estaba tomando vino caro? ¿Por qué el gerente había estado hablando con ella tanto tiempo? ¿Por qué parecía más grande? La duda se sembró en su rostro. Se giró hacia Javier y le dijo algo rápido, señalándome disimuladamente. Javier se negó a voltear. El miedo a la culpa era más fuerte que su curiosidad. El restaurante vibraba con una energía eléctrica. La gratitud de 30 familias llenaba el aire. Pero esa gratitud tenía un filo. Todos sabían que algo especial estaba pasando, pero nadie sabía quién era el benefactor. Nadie, excepto yo, el gerente sudoroso y un mesero llamado Miguel, que se acercaba a mi mesa con una sonrisa de complicidad. «Ya está hecho, señora Soledad», susurró Miguel al dejarme una servilleta limpia. «El gerente ya pasó por todas las mesas. Solo falta esa». «Perfecto», dije, disfrutando el aroma del vino. «¿Y qué están pidiendo en la mesa 5? La señora Lorena acaba de pedir la langosta termidor y una botella de Moet», dijo textual. «Si el servicio es lento, al menos que valga la pena lo que vamos a pagar. Total, paga Javier». Solté una carcajada corta y seca. «Que se la traigan, que le traigan 2 langostas si quiere, que disfrute cada bocado, porque la digestión va a ser muy pesada». Miré hacia mi hijo y mi nuera. Estaban atrapados en una burbuja de ignorancia, comiendo y bebiendo, creyéndose superiores al resto, superiores a mí. No sabían que las paredes que los rodeaban eran mías, no sabían que el suelo que pisaban era mío, y pronto sabrían que el respeto no se exige con gritos, se impone con hechos. El escenario estaba listo para el acto final. Ramírez se secaba el sudor cerca de la caja, esperando mi señal para dejar caer la guillotina. La cuenta de la mesa 5 iba subiendo con cada capricho de Lorena, y con cada peso que sumaban, mi satisfacción aumentaba. Hoy no solo iban a pagar una cuenta de restaurante, iban a pagar años de silencios, de desprecios y de soledad, y el recibo iba a tener muchos ceros. «Miguel», dije sin dejar de mirar a mi nuera, «prepárate. En cuanto pidan la cuenta quiero estar en primera fila, aunque sea desde este rincón». «No se preocupe, señora, usted tiene el mejor asiento de la casa». Y tenía razón. Nunca un rincón oscuro había estado tan iluminado por la certeza de la justicia inminente. La langosta termidor no era más que un caparazón rojo y vacío en el plato de Lorena, cuando el ambiente en la mesa 5 cambió de la complacencia a la confusión. Desde mi observatorio entre las escobas y la puerta de la cocina, vi cómo ella se limpiaba las comisuras de los labios con un gesto teatral, satisfecha, como un gato que acaba de comerse al canario más gordo de la jaula. Javier, por su parte, tenía la mirada vidriosa, esa expresión de indigestión emocional que le conozco desde que era niño y escondía sus malas calificaciones. Miguel se acercó a su mesa. No llevaba la prisa habitual de los meseros agobiados, caminaba con una solemnidad casi litúrgica, llevando la carpeta de cuero negro con la cuenta entre las manos, como si fuera una sentencia judicial. «¿Desean algo más? ¿O les traigo la terminal?», preguntó Miguel con una cortesía impecable. Aunque yo, desde lejos, podía notar la tensión en sus hombros, la cuenta y rápido. Ordenó Lorena sin mirarlo, buscando su espejo compacto en el bolso. «Y oye,
Asegúrate de aplicar la promoción esa que está andando. Vi que a la mesa de al lado no les cobraron nada. Supongo que es por el Día de las Madres, ¿no? Miguel depositó la carpeta sobre el mantel. Aquí tiene, caballero, dijo, dirigiéndose a Javier e ignorando deliberadamente a Lorena. El total está detallado. Javier abrió la carpeta, vi cómo sus ojos se entrecerraban primero, tratando de enfocar los números, y luego se abrían desmesuradamente. Su piel, ya pálida por el estrés de la comida, tomó un tono grisáceo. Lorena murmuró con un hilo de voz. ¿Cuánto costó esa botella de champán? Ah, no sé, Javier, lo normal. ¿Por qué pones esa cara? Ella le arrebató la carpeta de las manos con impaciencia. A ver, ¿qué? El grito de Lorena hizo que dos comensales de la mesa vecina, que disfrutaban de su café gratuito, se giraran a mirar. 8.500 pesos, chilló ella. Esto es un robo, nos están cobrando hasta el hielo, y aquí no veo ningún descuento. Oye tú, le gritó a Miguel que seguía parado allí. Estoy hablando como una soldado. ¿Dónde está la cortesía de la casa? Todo el mundo se está yendo sin pagar. La cortesía de la casa, señora, respondió Miguel con voz firme, fue aplicada rigurosamente según las instrucciones de la dueña del edificio. Todas las mesas familiares recibieron la invitación. Nosotros somos una familia, bramó Lorena poniéndose de pie. Su silla raspó el suelo con un sonido desagradable. Quiero hablar con el gerente ahora mismo, esto es discriminación. Era el momento. Le hice una seña discreta a Ramírez, que esperaba cerca de la caja registradora, secándose el sudor del cuello, pero con la mirada fija en el objetivo, el gerente se ajustó el saco y caminó hacia la mesa 5. Ya no parecía el hombre asustado de hace media hora. Ahora caminaba con el respaldo del poder real. ¿Algún problema con el servicio, señora?, preguntó Ramírez, al llegar con una calma que enfureció aún más a mi nuera. Por supuesto que hay un problema. Lorena agitaba la cuenta en el aire como una bandera de guerra. A todos les regalaron la comida. Vi al señor de allá irse abrazando a los meseros. ¿Por qué a nosotros nos cobran 8.000 pesos? Exijo que nos apliquen la misma promoción. Ramírez entrelazó las manos a la espalda. Lo lamento mucho, señora. La promoción del Día de las Madres fue una instrucción directa de Inversiones El Roble, la propietaria del inmueble. La orden fue clara: invitar a todas las madres que estuvieran celebrando en armonía y con respeto. Se hizo una excepción explícita con la mesa 5. Javier levantó la cabeza de golpe al escuchar el nombre. Inversiones El Roble, repitió mi hijo con la voz temblorosa. Como arquitecto conocía ese nombre. Lo había visto en los letreros de las mejores plazas comerciales, en los contratos de los desarrollos, donde él apenas conseguía subcontratos menores. Sabía que era un gigante invisible en la ciudad. Exacto, señor Torres, dijo Ramírez. La dueña consideró que su mesa no cumplía con los requisitos de dignidad familiar para ser beneficiaria de su generosidad. Lorena soltó una carcajada histérica. ¿Dignidad? ¿Y quién es esa dueña para juzgarnos? Seguro es una vieja amargada que no tiene nada mejor que hacer. Dígale que venga y me lo diga a la cara. Soy abogada. Puedo demandar a este lugar por trato desigual. No será necesario que la demande. Lorena, dije yo. Mi voz no fue un grito, pero cortó el aire como un cuchillo afilado. Me había levantado de mi silla en el rincón. Dejé mi servilleta sucia sobre la mesa de plástico y comencé a caminar hacia el centro del salón. El sonido de mis zapatos resonó en el silencio repentino que se había apoderado del restaurante. Los meseros se apartaron a mi paso. Los clientes que quedaban, esos que habían sido beneficiados por mi tarjeta, me miraban con curiosidad. Caminé despacio, con la espalda recta, la barbilla en alto y las manos cruzadas al frente. Ya no era la suegra estorbo. En cada paso recuperaba un pedazo de la autoridad que les había cedido por amor. Javier me vio acercarme y se puso de pie torpemente tirando su servilleta al suelo. ¿Mamá?, preguntó confundido, mirando a Ramírez y de nuevo a mí. ¿Qué haces? Siéntate, por favor. No hagas una escena. Llegué hasta el borde de su mesa. Miré los restos de la langosta, las copas de cristal fino a medio terminar, y finalmente clavé mis ojos en Lorena. Ella me miró con desdén, pero había una sombra de duda naciendo en su mirada. No voy a sentarme, Javier, respondí con tranquilidad. Ya me senté donde me dijeron, en la esquina, junto a la basura.
donde ustedes pensaron que pertenecía. Ay, por favor, Soledad, interrumpió Lorena rodando los ojos. No empiece con sus dramas de víctima. Estamos discutiendo algo importante con el gerente sobre la cuenta. Váyase a su rincón a terminar su café, y ahorita nos vamos. Cállese, señora, intervino Ramírez de golpe. La autoridad en su voz fue tal que Lorena cerró la boca por puro reflejo. Tenga más respeto cuando se dirija a la propietaria. El tiempo se congeló. Lorena parpadeó incrédula. Javier se agarró del borde de la mesa como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Mis nietos, que hasta ese momento no habían despegado la vista de sus celulares, levantaron la cabeza, sintiendo la electricidad en el aire. ¿Propietaria?, balbuceó Lorena soltando una risa nerviosa. ¿De qué habla? Ella es Soledad. Vive de la pensión de viudez. Cose chambritas. Metí la mano en mi bolso y saqué mi tarjetero. Extraje una tarjeta, idéntica a la que le había dado a Ramírez, y la dejé caer sobre el plato sucio de Lorena. El pequeño cartón color marfil aterrizó suavemente sobre los restos de mantequilla y limón. Léela. Lorena, dije suavemente. Ella la tomó con 2 dedos, con asco, pero sus ojos recorrieron las letras doradas. Soledad M., presidenta. Grupo Inmobiliario. El Roble. No, esto es una broma, susurró ella, negando con la cabeza. Javier, tu madre imprimió esto en la papelería, ¿verdad? Es una de sus locuras de la edad. Javier me miraba con los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. El rompecabezas de su vida se estaba armando en su cabeza a una velocidad vertiginosa. Los clientes misteriosos que llegaban a su despacho, los créditos aprobados milagrosamente cuando estaba al borde de la quiebra, las recomendaciones anónimas, inversiones El Roble, dijo Javier con la voz quebrada, el edificio de oficinas en el centro, la plaza comercial nueva. Mamá, ¿tú eres El Roble? Yo soy El Roble, Javier, confirmé sin dejar de mirarlo. Y este restaurante, el suelo que pisan, las paredes que los rodean, todo es mío. El señor Ramírez trabaja para mí. Miguel trabaja en mi edificio. Y ustedes acaban de humillar a la dueña en su propia casa. Lorena se dejó caer en la silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto en cuestión de segundos. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había aliados. Los meseros miraban con satisfacción mal disimulada, el gerente la miraba con frialdad, y yo la miraba con una decepción que pesaba más que el odio. Pero, suegra, empezó a tartamudear Lorena, cambiando el tono de voz a uno agudo y suplicante. Usted nunca nos dijo. Nosotros pensamos, es que usted sabe. Uno se estresa. La mesa estaba muy chica. La mesa estaba perfecta. Lorena, lo que estaba chico era tu corazón. ¿Y tú, Javier? Me giré hacia mi hijo. Él bajó la cabeza. Incapaz de sostenerme la mirada, tú permitiste que tu esposa me tratara como un perro sarnoso. Permitiste que me escondieran. 30 personas vieron cómo me sacaban de aquí. Y tú no dijiste nada, te comiste tu carne y bebiste tu vino, mientras tu madre estaba sentada sola escuchando los gritos de la cocina. Mamá, perdóname, yo no quería. Lorena insistió. Javier intentó tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso. No me toques, dije con frialdad. Ya no soy la mamá que te cura los raspones. Ahora soy la empresaria que está evaluando una mala inversión. Y lamentablemente, hijo mío, tú has resultado ser una inversión muy pobre. Ramírez dio un paso adelante, sintiendo que era el momento de ejecutar la sentencia final. Señora Soledad, dijo el gerente. Decía que cargara la cuenta de la mesa 5 a la casa, como cortesía familiar, ahora que se aclaró la situación. El silencio fue absoluto. Lorena me miró con esperanza, con esa mirada manipuladora que solía usar para pedirme dinero prestado que nunca devolvía. Javier me miró con súplica. Sonreí, una sonrisa triste, pero firme. De ninguna manera, Ramírez, mi voz resonó clara en el restaurante. La caridad empieza por casa, dicen, pero el respeto se gana. Ellos no se han ganado nada hoy. Cóbreles todo, absolutamente todo. Y quiero el pago ahora mismo. Lorena ahogó un gemido. Javier buscó su cartera con manos temblorosas. Mamá, la tarjeta,
Está al límite, susurró él, humillado. La remodelación de la cocina, el viaje de Lorena. No va a pasar por 8,000 pesos. Esa no es mi problema, Javier, respondí cruzándome de brazos. Tienes dos opciones, o pagas, o lavas los platos, y considerando que hay una montaña de loza sucia en la cocina porque invité a comer a 100 personas, te sugiero que encuentres una manera de pagar. Esto es absurdo, estalló Lorena de nuevo, intentando recuperar algo de terreno. Javier es tu hijo. ¿No puedes hacernos esto? Tienes millones por lo que veo. ¿Qué clase de madre hace esto? Me incliné sobre la mesa, apoyando mis manos sobre el mantel manchado de salsa. Mi rostro quedó a centímetros del de ella. Pude ver el miedo real en sus pupilas dilatadas. ¿Qué clase de madre? Susurré con una intensidad volcánica. La clase de madre que te enseñó que en la vida todo tiene un precio. Lorena, ustedes quisieron privacidad, ¿no? Ella come aparte, dijiste. Pues bien, la privacidad cuesta, la exclusividad cuesta, y hoy la lección les va a costar 8,500 pesos. Me enderecé, miré a Ramírez. Si la tarjeta no pasa, llame a la policía. Intento de fraude por consumos sin fondos. No quiero favoritismo. Mamá, gritó Javier aterrado. No puedes llamar a la policía. Soy arquitecto. Mi reputación. Tu reputación se acabó en el momento en que agachaste la cabeza y dejaste que humillaran a la mujer que te dio la vida. Sentencié. Me di la vuelta. No necesitaba ver más. Sabía que Javier encontraría la forma de pagar. Llamaría a algún amigo. Pediría un préstamo rápido en alguna aplicación. O usaría la tarjeta de crédito de emergencia que guardaba para vida o muerte. ¿Esto era vida o muerte? Era la muerte de su comodidad y el nacimiento de mi libertad. Caminé hacia la salida. Al pasar junto a las mesas donde las otras familias terminaban sus postres, la gente empezó a aplaudir. Primero fue tímido, un par de palmadas, luego se unieron otros. Sabían que yo era la secreta benefactora, y aunque no entendían todo el drama, entendían que se había hecho justicia. Una señora mayor sentada en una silla de ruedas cerca de la puerta me detuvo tocándome el brazo suavemente. Dios la bendiga, señora, me dijo con los ojos húmedos. Gracias por la comida, y gracias por ponerse en su lugar. A veces a los hijos se les olvida quién les enseñó a caminar. Le apreté la mano con cariño. Disfrute su día, señora. Salí del restaurante hacia el vestíbulo, donde el aire acondicionado estaba más fresco. Detrás de mí escuché el alboroto en la mesa 5. Escuché a Lorena llorando, culpando a Javier. Escuché a Javier gritando por primera vez, diciéndole que se callara. Escuché el sonido de una tarjeta siendo rechazada en la terminal y la voz implacable de Ramírez exigiendo otro método de pago. Miguel salió corriendo detrás de mí antes de que cruzara las puertas de cristal hacia la calle. Señora Soledad, señora Soledad. Me detuve y me giré. El muchacho tenía los ojos brillantes de emoción. Sí, Miguel, eso fue lo más increíble que he visto en mi vida. Sonrió de oreja a oreja. El señor Javier está llamando a un socio para que le transfiera dinero. Están deshechos. A veces hay que demoler para volver a construir. Miguel, en la arquitectura y en la familia, saqué un billete de 500 pesos de mi bolso y se lo tendí. Esto es para ti, por tu discreción y tu buen servicio. Y dile a tus compañeros que el lunes a las 8 de la mañana quiero verlos a todos. Vamos a renegociar sus sueldos. Se acabaron los abusos en mi edificio. Miguel tomó el billete, pero luego hizo algo inesperado. Me tomó la mano y la besó con respeto, como si yo fuera una reina antigua. Gracias, doña Soledad. La esperamos. Salí a la calle. El sol de la tarde me golpeó en la cara, pero no me molestó. Se sentía cálido. Vivo, mi chofer, al que había llamado discretamente hacía 10 minutos, estaba esperando con el auto negro impecable frente a la entrada, justo donde Javier había estacionado su camioneta a plazos. El valet parking me abrió la puerta trasera. Antes de subir eché una última mirada a la fachada de ladrillo de El Rincón del Asador. Era un buen edificio, sólido, resistente. Como yo, Javier y Lorena se quedaban adentro, lidiando con la vergüenza pública y la deuda. Yo me iba a mi casa llena de nardos y música de trío, donde el recuerdo de Ernesto ya no me miraría con preocupación sino con orgullo. Había recuperado mi nombre, había recuperado mi poder, y aunque había comido sola en una esquina, nunca me había sentido más llena,
El motor del auto arrancó suavemente. ¿A dónde vamos, señora M?, preguntó el chofer. Miré por la ventana, viendo cómo la silueta de mi hijo gesticulaba desesperada a través del cristal del restaurante. A la oficina, Roberto. Tengo que redactar un nuevo contrato de arrendamiento, y creo que voy a necesitar una cláusula muy específica sobre el derecho de admisión de nueras ingratas. Mientras el auto se alejaba, supe que esto no era el final, era apenas el comienzo de la verdadera gestión de mi imperio. Javier tendría que venir a buscarme, tendría que arrastrarse, y cuando lo hiciera, encontraría que la puerta de Inversiones El Roble es pesada y difícil de abrir para quienes no traen la llave de la humildad en la mano. Han pasado exactamente 3 meses desde aquel Día de las Madres que cambió la historia de mi vida, y si alguien me hubiera dicho que a los 68 años estaría reinaugurando mi propia existencia, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, sentada en el sillón de cuero ejecutivo de la oficina principal de Inversiones El Roble, con una vista panorámica de la ciudad que ayudé a construir ladrillo a ladrillo junto a Ernesto. Ya no soy la sombra que tejía en la sala de estar, ahora soy la luz que decide hacia dónde crecen las sombras. La oficina huele a café recién hecho y a cera para madera, una mezcla que siempre me ha parecido el perfume del progreso. Mi escritorio, antes manejado por administradores que yo supervisaba desde mi cocina, ahora está lleno de mis carpetas, mis plumas fuente, y una foto de Ernesto sonriendo, como si aprobara cada firma que estampo. Mi secretaria, una mujer eficiente llamada Claudia, tocó a la puerta con suavidad. Señora Soledad, el arquitecto Torres está aquí. Tiene cita a las 10. Miré el reloj. Eran las 10 en punto. Antes Javier llegaba a mi casa a la hora que quería. O no llegaba, asumiendo que mi tiempo no valía nada, porque mamá siempre está ahí. Ahora, si quiere verme, tiene que agendar una cita como cualquier otro proveedor. Hazlo pasar, Claudia, y tráenos 2 cafés, por favor, negros, sin azúcar. La puerta se abrió y entró Javier. Se veía diferente, más delgado, con ojeras marcadas bajo los ojos, y el traje, un poco menos impecable que de costumbre, ya no tenía ese aire de arrogancia con el que caminaba por el restaurante aquel día. Entró con los hombros caídos, sosteniendo un rollo de planos bajo el brazo como si fuera un escudo. «Buenos días, mamá», digo. «Señora presidenta», corrigió rápido con una sonrisa nerviosa. «Buenos días, Javier. Siéntate». Señalé la silla frente a mi escritorio. No me levanté para abrazarlo. Esos abrazos se los tiene que volver a ganar. Javier se sentó, colocando los planos sobre la mesa con cuidado. Sus manos temblaban ligeramente. Traje los anteproyectos para la remodelación de la Plaza Comercial del Sur. Tal como pediste en la licitación, trabajé toda la noche para tenerlos listos. Asentí tomando los documentos. Espero que estén mejor que la última vez, Javier. Recuerda que no te estoy dando el contrato por ser mi hijo. Te estoy dando la oportunidad de concursar. Si los costos no cuadran o el diseño no es funcional, se lo daré al despacho de los Gómez. Lo sé, mamá, lo sé. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Creí que lo entendí. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Javier había tenido que vender su camioneta nueva para pagar la deuda del restaurante y cubrir los gastos de su casa, ya que le corté el flujo de dinero extra que, sin él saberlo, yo le inyectaba a su negocio mediante encargos fantasmas. Ahora tenía que sobrevivir con su talento real. «¿Cómo está Lorena?», pregunté. No por interés genuino en su bienestar, sino para medir el terreno. Javier hizo una mueca de dolor. Sigue furiosa. Dice que la humillaste ante la sociedad, que sus amigas del club ya no la invitan a los desayunos porque se corrió el rumor de lo que pasó en el restaurante. Javier bajó la voz. Tuvimos que despedir a la empleada doméstica. Mamá, Lorena ahora tiene que limpiar la casa y cocinar. Dice que es una tortura. Sonreí levemente tomando un sorbo de mi café. Bienvenido al mundo real, hijo. Limpiar la casa no es tortura, es dignidad. Tal vez así aprenda a valorar a quien les sirve el plato en la mesa. ¿Y mis nietos? ¿Cómo están? Sorprendentemente bien, admitió Javier con una chispa de asombro. Al principio se quejaron porque les reduje el plan de datos del celular, pero el otro día, el mayor me preguntó si podía venir a verte. Dice que vio en internet que eres la dueña de medio pueblo y que quiere saber cómo hiciste tu fortuna. Creo que te admiran más ahora que saben que eres poderosa. Me recosté en mi silla sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía.
Es triste que el dinero compre la atención que el amor no pudo asegurar. Pero si esa es la puerta de entrada para enseñarles valores a esos muchachos, la usaré. Diles que pueden venir el sábado, pero no a jugar con el celular. Si vienen, es para que les enseñe a leer un estado de cuenta y a entender el valor del trabajo. Si quieren herencia, van a tener que aprender a administrarla, no a despilfarrarla. Javier asintió con los ojos húmedos. Mamá, perdóname, sé que ya te lo he dicho, pero he sido un imbécil. Estaba tan ciego tratando de complacer a Lorena, tratando de aparentar una vida de rico que no tenía, que me olvidé de quien me sostuvo siempre. Lo miré fijamente. Veía a mi hijo, al hombre que crié, luchando por salir de debajo de las capas de vanidad. El perdón se demuestra con hechos. Javier, no con palabras. Sigue trabajando. Gánate este contrato. Trata a tu esposa con realidad, no con fantasías. Y entonces, tal vez volvamos a comer juntos un domingo, pero no en una mesa aparte. Javier se puso de pie, recogió sus cosas, y antes de salir se detuvo. Gracias, mamá, por la lección. Fue costosa, pero necesaria. Cuando la puerta se cerró, solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Era duro ser así. Mi corazón de madre quería correr, darle un cheque y decirle que todo estaba bien. Pero mi cabeza de matriarca sabía que eso sería condenarlo al fracaso eterno. Ernesto tenía razón. El amor inteligente a veces duele. Esa tarde decidí hacer una visita de supervisión a El Rincón del Asador. No había vuelto desde aquel día. Había mandado a mis auditores. Había revisado los números desde lejos, pero necesitaba ver el cambio con mis propios ojos. Llegué sin avisar, como me gusta ahora. El chofer abrió la puerta y bajé sintiendo el calor de la tarde. El letrero del restaurante brillaba limpio, la entrada estaba barrida, no había basura acumulada en las esquinas. Al entrar el cambio en la atmósfera fue palpable. Ya no se sentía esa tensión eléctrica de empleados amargados y asustados. Había música suave, el aire acondicionado funcionaba a la perfección. Mis técnicos se encargaron de eso al día siguiente, y los meseros se movían con una energía diferente. El señor Ramírez me vio desde la barra y casi se le cae una copa, pero se recuperó rápido. Vino hacia mí, no corriendo con miedo como la última vez, sino caminando con un respeto profesional. Señora Soledad, qué honor tenerla aquí. Hizo una pequeña reverencia. Desea su mesa. ¿Cuál mesa? Ramírez, la del Rincón de las Escobas, pregunté con una ceja alzada, aunque con un tono menos cortante. Ramírez se puso rojo como un tomate, pero sonrió. Esa mesa ya no existe, señora. La quitamos. Ahora pusimos una planta ornamental hermosa allí. Le tengo reservada la mesa del ventanal, la mejor vista del local. Me parece bien. Pero antes, quiero saludar a la cocina. Caminé hacia la zona de servicio. Los cocineros, al verme, dejaron de picar cebolla y de mover sartenes. Se secaron las manos en los delantales. Les sonreí. Buenas tardes, muchachos. He visto los reportes de ventas. La comida ha mejorado. Se nota que ahora trabajan con gusto. Es que ahora nos pagan las horas extra. Patrona, dijo uno de los parrilleros, un hombre grandote con bigote, y el aire acondicionado de la cocina ya sirve. Ya no nos estamos asando vivos aquí adentro. Gracias a usted. No me den las gracias. Es lo justo. Trabajen bien. Cuiden mi negocio, y mi negocio cuidará de ustedes. Busqué con la mirada a Miguel. No lo veía por ningún lado. Sentí una pequeña punzada de decepción. Habría renunciado. ¿Dónde está Miguel?, le pregunté a Ramírez cuando salimos de nuevo al salón. Ah, Miguel. Ramírez sonrió con orgullo. Miguel ya no es mesero, señora. Gracias a la beca que usted instruyó que se creara para los empleados con potencial, Miguel ahora está en las oficinas administrativas en el turno de la mañana, aprendiendo contabilidad y gestión de restaurantes. Solo viene en las noches para cubrir los turnos de supervisor. En ese momento la puerta de entrada se abrió y entró Miguel. Venía vestido con ropa de calle, con una mochila al hombro y libros en la mano. Se veía más maduro, más seguro. Al verme, sus ojos se iluminaron con esa misma calidez que me había reconfortado cuando estaba sola en el rincón. Doña Soledad se acercó rápido y me estrechó la mano con firmeza. ¡Qué alegría verla! Hola, futuro gerente, le dije apretando su mano. Me dicen que estás aprovechando bien la oportunidad. ¿Sí?
Señora, estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica. Es pesado trabajar y estudiar, pero, se señaló el pecho. Ahora siento que tengo futuro. Usted me abrió una puerta que yo veía cerrada con candado. Yo solo te la dejaba. Miguel, tú eres el que está caminando a través de ella. Sigue así. Necesito gente de confianza para cuando expandamos el roble a otras ciudades. Miguel asintió emocionado. Verlo así, progresando, valía más que cualquier renta que pudiera cobrar. Ese era el verdadero poder. La capacidad de transformar vidas, no solo de acumular cifras en un banco. Me senté en la mesa del ventanal. Comí sola, pero no estaba sola. Ramírez se acercó un par de veces para asegurarse de que todo estuviera bien, pero sin ser empalagoso. Los otros comensales me miraban con respeto. Algunos incluso me saludaban con la cabeza, reconociéndome como la figura de autoridad del lugar. Pedí una copa de vino, el mismo Cabernet. Mientras lo bebía, observé la calle a través del cristal. Vi pasar a la gente, a las madres con sus hijos, a las parejas jóvenes. Pensé en Ernesto. Durante años, después de su muerte, me había sentido como un barco a la deriva. Me había dejado convencer de que mi tiempo ya había pasado, de que mi rol era ser la abuelita callada que no estorba. Había permitido que la tristeza se convirtiera en sumisión, pero Ernesto no se enamoró de una mujer sumisa. Se enamoró de la soledad que cargaba sacos de cemento, de la soledad que negociaba con los proveedores hasta el último centavo, de la soledad que tenía fuego en la mirada. Te tardaste un poco, vieja, pero volviste. Pude casi escuchar su voz ronca en mi oído, mezclada con la música de fondo. Sí, había vuelto, y esta versión de mí misma me gustaba más. Era una versión curada por el tiempo, endurecida por la decepción, pero pulida por la dignidad. Lorena y Javier pensaron que al excluirme me estaban haciendo pequeña. No sabían que al ponerme en esa esquina, me dieron la perspectiva que necesitaba para ver lo grandes que eran mis propios recursos y lo pequeñas que eran sus actitudes. Me hicieron un favor, me despertaron, terminé mi comida y pedí la cuenta. Ramírez intentó negarse. La casa invita. Señora Soledad, es su restaurante. Al fin y al cabo. No, Ramírez. Saqué mi tarjeta. Esa tarjeta negra, que ahora era leyenda entre el personal. En mis negocios todo se contabiliza. Cóbreme. Quiero que las cuentas estén claras, siempre. El orden empieza por la cabeza. Pagué. Dejé una propina generosa para el equipo y salí. Mi chofer me esperaba. Al subir al auto saqué mi agenda electrónica. Tenía una reunión con el Consejo de la Cámara de Comercio a las 5. Mañana una visita a los terrenos del norte. El fin de semana la clase de finanzas con mis nietos. Mi vida estaba llena, llena de propósito, llena de retos, llena de respeto. El auto avanzó por la avenida principal. Pasamos frente a una tienda de ropa exclusiva, de esas donde Lorena solía comprar sus vestidos. Para presumir, la vi salir de allí, pero no con bolsas de compras, sino con las manos vacías y cara de frustración. Seguramente su tarjeta había sido rechazada, o simplemente estaba mirando lo que ya no podía tener. Por un segundo sentí el impulso de decirle al chofer que parara, de ofrecerle llevarla, pero me detuve. No, ella tiene que caminar, tiene que sentir el pavimento bajo sus pies para entender lo que cuesta avanzar. Yo caminé mucho tiempo. Ahora me toca ir en el asiento de atrás, dirigiendo el rumbo. Miré mis manos apoyadas sobre mi regazo. Las manchas de la edad seguían ahí, las arrugas también, pero ya no las veía como signos de decadencia. Eran mi mapa, eran el testimonio de cada batalla ganada, de cada muro levantado, de cada contrato firmado. Soy Soledad, tengo 68 años. Soy madre, soy abuela, pero ante todo soy la dueña de mi destino. Y si alguien vuelve a intentar ponerme en un rincón, descubrirá que no importa dónde me sienten, yo siempre presido la mesa. El sol se ponía sobre la ciudad tiñendo los edificios de dorado. Mis edificios, mi legado. Sonreí, cerré los ojos un momento y dejé que el movimiento del auto me meciera. El futuro se veía brillante y por primera vez en mucho tiempo tenía prisa por llegar a él. Roberto, dije abriendo los ojos, sube un poco la música, pon ese trío que le gustaba a Ernesto, hoy es un buen día para celebrar. Sí, señora M, respondió él. La música llenó el auto.
Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida. No necesito que nadie me deje. Yo ya me di el permiso, y eso es todo lo que necesito.